¿Cuáles son los requerimientos de esos animales para esa vitamina? No hay un interés comercial, ni la falta de comercialización. En algún lado del mundo, aquí no. El problema fundamental es que la secotrofia viene acompañada de gran cantidad de vitaminas. Entonces esa vitamina lo pone suficiente para cubrir el requerimiento, ¿no? Realmente cuando uno va a determinar requerimiento, hace un experimento o unos tratamientos de eliminación, va aumentando o reduciendo hasta que el animal se comporta diferente. En este caso, como hay el uso cólico que produce esa vitamina del complejo, entonces es difícil determinar cuáles son los requerimientos. Aunque fíjense que en el caso de la vitamina E, habla aproximadamente 40 partes por millón, simplemente bueno, por la cantidad de grasa que ya va acumulando el animal por su crecimiento, entonces por lo tanto en ese caso la vitamina E es esencial. Otro requerimiento, composición química de alimentos, fíjense en este caso, este es la gente de España, habla de jóvenes de crecimiento del 6%, ya lactantes del 18%, en torno a este del 15%, y alimentos de uso mixto manteniendo del 17%. Pero generalmente si nosotros queremos estar seguros de que lo que estamos utilizando con el animal está utilizado adecuadamente, yo creo que no debemos bajar de 18% de proteína. Y de esa proteína, bueno, fundamentalmente una proteína digestible, proteína de buena calidad. Fíjense los perfiles aminoácidos, generalmente en el caso de aminoácidos sulfurados como fenadrina y tirosina, en el caso de leucina y en el caso de glicina, que deberían ser los más importantes, pero si se quiere entonces un perfil de aminoácidos, la otra, y un perfil de vitamina. Ahora bien, fíjense bien, hablamos arriba entonces de energía digestible o energía metabolizable. Y aquí aprovecho para hacer una pregunta, ¿cuál utilizaríamos mejor nosotros, la metabolizable o la digestible? ¿Y por qué? Y nosotros vamos a hacer una formulación para la dieta de conejo. Entonces, vamos a hacerlo en función de primero saber los requerimientos del animal, que podrían estar definidos en términos energéticos como energía digestible o energía metabolizable. Luego vamos a utilizar los alimentos también vienen categorizados en energía digestible o energía metabolizable. ¿Cuál utilizaríamos nosotros y por qué? Yo utilizaría metabolizable. ¿Por qué? Porque ya es el último paso de degradación de la energía. Conocido. No el último, pero casi. No, casi el último, pero energía neta y no se conoce. Fíjense bien, cuando nosotros utilizamos energía digestible como fórmula o como forma de suplementación o formulación, estamos sobreestimando el valor de energía digestible. ¿Por qué? Porque de energía digestible y energía metabolizable hay dos pérdidas importantes, que son los gases de fermentación y el nitrógeno también que tiene energía. De tal manera que cuando usamos energía metabolizable ya es un sistema de alimentación más cercano a la energía neta, que sería el ideal, pero que por cierta limitación no lo utilizamos, de tal manera que en ese caso se utiliza la energía metabolizable. Ustedes conocen, ¿se acuerdan del sistema de alimentación? Energía bruta, energía digestible, energía metabolizable, energía neta, ¿se acuerdan de eso? Materia peluda. Sí, bueno, mira, en el caso de energía bruta es la energía que entra en el alimento, ¿verdad? Esa energía bruta pierde una parte de esa energía en forma de heces, que es la energía fecal, y se transforma en energía digestible. Esa energía digestible sufre un proceso también de pérdida energética, que son las gases intestinales y el nitrógeno urinario que también tiene energía, y se transforma en energía metabolizable. La energía metabolizable sufre el incremento calórico, pierde el incremento calórico, que es el calor que se produce como consecuencia de la metabolización de los alimentos, y va a formar energía neta. Y esa energía neta es la que va a ser disponible para mantenimiento del animal y para la producción del animal. O sea, sería energía ideal para hacer formulación. Pero, como no se han desarrollado exactamente el incremento calórico de estas especies, por eso que se usa la energía metabolizable principalmente. Entonces, celulosa, fíjense bien, alrededor del día 12%. Y lo más importante es que la relación de proteína digestible o energía digestible
sería más o menos alrededor de 50. En este caso sería mucho mejor la relación de la proteína metabolizable con la energía metabolizable. Fíjense entonces, están los requerimientos minerales, están los requerimientos de vitaminas. Fíjense en este caso, aquí ya se atreven a incorporar algunos requerimientos de vitaminas como niacina y biotina, pero en realidad lo más importante sí son las vitaminas liposolubles. ¿Por qué las vitaminas liposolubles? Porque esas no vienen con la psicotrofia, ¿verdad? Se requiere fuente de caroteno, se requiere fuente de vitamina D, que vitamina D es muy importante porque esa vitamina D es una hormona, entra en forma de vitamina, sea en forma de colesterol, y esa se transforma en el riñón, después se transforma en el hígado, después se transforma en el riñón y se transforma en una verdadera hormona, que es la que dirige el metabolismo del calcio y fósforo principalmente. ¿Okay? De la manera que sí hay tablas de requerimiento de los conejos para aquellas personas que puedan tener una curiosidad más allá de lo convencional. ¿Verdad? Ok, entonces, otra cosa muy importante es, ¿el alimento se ve en polvo o se ve en grano? Yo cuando era estudiante o recién graduado, una vez tuve una cría grande de conejos y yo les preparaba alimentos. Lógicamente no tenía capacidad de peletización y se lo da el polvo. Nunca tuve problemas con alimentos en polvo. Sin embargo, a nivel comercial, a nivel ya de conejera, hay un problema de pérdida de alimentos, ¿verdad? Y eso es importante porque hay que ver la conversión de alimentos. En este caso, cuando hablamos de otro tipo de alimentos, de un alimento concentrado, rico en fibra y otro pobre en fibra, y compramos un 20% de paja o de heno con igual contenido de proteína, fíjense bien, en ese caso lo que cambia es la celulosa bruta, ¿verdad? 11% alimento concentrado con fibra y 4% alimento concentrado sin fibra. Entonces fíjense cómo la ingestión. La ingestión rico en fibra, fíjense que es mayor que la ingestión pobre en fibra. 94 y 88 contra 63 y 63, ¿verdad? Alimento concentrado, luego paja de trigo, hay mayor consumo en el alimento pobre en fibra, depende más de la paja. Y el total de consumo siempre es mayor entonces con alimento con fibra. Y la ganancia de peso siempre son superiores en los alimentos granulados ricos en fibra. Adelante. También el comportamiento dietario de los animales es muy importante. Cuando nosotros tenemos una cría de conejos o vamos a evaluar un conejo, ¿cómo lo evaluamos? ¿Lo evaluamos nada más cuando llega al matadero o cuando lo vamos a matar? ¿O es necesario hacer una evaluación previa? Por ejemplo, como el pollo. Nosotros vemos que un pollo iniciador a los 7 días, 8 días debe pesar 180 gramos. ¿Verdad? Y ese animal a los 41 días o 35 días dependiendo, puede estar 2.2, 2.3, 2.4. Ahora, en este caso nosotros vamos a evaluar los animales nada más cuando van a matar. No, peso en estético también. ¿Ah? Peso nacer, peso en estético. Exactamente, entonces lo que tiene que hacer es hacer una evaluación de diferentes edades para ver si está haciendo bien, si estamos haciendo el asunto bien, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cuando hablamos de cantidad total de alimentos, ganancia de peso, a las diferentes edades, entonces hablamos de a las 6 semanas, a las 12 semanas y a las 18 semanas. Fíjense bien que a las 6 semanas el animal está comiendo casi 100 gramos, mientras que a las 18 semanas está comiendo 160 gramos. Número de comidas por día en realidad no varía mucho, ¿verdad? O la cantidad media por comida sí varía bastante, ¿no? Disculpa. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Podemos ver esta noche, estoy en clase. Hablamos a las 8 de la noche. Dale. Cubicito. Vale. Entonces, lo que cambia entonces es la cantidad de comida, ¿verdad? Agua potable también, muy importante el agua. ¿Por qué el animal come? O porque toma agua. Si no toma agua,
¿Por qué si no toma agua no come? ¿Por qué un animal no solamente nos referimos al conejo, sino a cualquier especie animal? ¿Por qué esos animales, si no toman agua, no comen? Gracias. Si no tienen una compactación de. Metabólicamente. Porque el agua se considera que nutriente y se requiere para la función metabólica. Es una pregunta que yo me he hecho toda la vida. No, y que yo creo que más ¿El agua es un nutriente? Es parte vital de todos los procesos. Es la parte vital de todos los procesos. Se requiere en todos los procesos. la alimentación también genera calor. Y genera- Entonces, si el animal cae un estrés por calor, no va. Hay una regla que dice que por cada gramo de manteca seca, el animal debe consumir cuántos litros de agua. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando el animal está en una situación extrema, donde hay un ambiente muy seco, el animal simplemente para no necesitar agua come menos. Pero sí existe una relación de por cada kilo de manteca seca, el animal debe tomar 4 litros de agua. ¿Verdad? Relación de agua-alimento en base a materia seca hablan 62. Y el porcentaje de agua calculado por el conjunto de consumo diario de alimentos sólidos no medidos, el animal debe estar aproximadamente de 65%. Pero es muy importante en aves más que todo, se ha conseguido mucho éxito garantizando la calidad del agua sobre la producción del agua, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con algo que está muy de moda y que es necesario que revisemos de una forma que es la calidad intestinal. Ya. Adelante. También la temperatura ambiental, ¿verdad? Afecta en 5 grados centígrados, que no existe aquí en Venezuela, 35 gramos diarios, 37 gramos con 18 grados y 25 gramos con 30 grados, de tal manera que la explotación de conejos debe estar de orden lo más importante entre 20 y 25 grados, que son las temperaturas ambientales más. Fíjense bien la cantidad consumida de agua en los extremos, sumamente alta, ¿verdad? Y alimento consumido, fíjense bien, en el caso de mayor contenido, de mayor temperatura, el alimento graduado consumido es mucho menor, simplemente el animal por la temperatura sumamente, ¿verdad? Y abajo entonces es la evolución del consumo de alimentos, gestación, durante la monta, a los primeros días empieza a crecer y luego, antes del parto, se reduce considerablemente el consumo. ¿Por qué? Porque antes del parto se reduce el consumo. Espacio. La cavidad abdominal se reduce el espacio para permitir el crecimiento de los fetos, ¿verdad? Y en el primer paso, porque en realidad a medida que están creciendo en el útero algo, generalmente el consumo aumenta. En ese caso teníamos embriones. ¿Cuál es la diferencia entre embrión y feto? La formación, o sea, el efecto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto es embrión? Pero ya tenemos contenidos desarrollados. No. Embrión y feto. Es como una vez implantado. El feto, El feto. implantado. Implantado. No. El embrión. Tiene un embrión, donde forma Son el las- huevo, el y forma la crecimiento fórmula, celular. la gástrula, etcétera, ¿no? En el caso de humanos, ¿cuándo es embrión y cuándo es feto? Hasta los 3 meses. Que tiene implicaciones legales muy importantes. Un mes creo que es embrión todavía y a partir de ahí empieza a ser feto. Bueno, según los embriologistas, los ginecólogos y todo eso, en todos los mamíferos se considera un embrión hasta los 90 días. Cuando se forman, desaparecen las cavidades y empieza a desarrollarse los órganos, ¿verdad? En este caso, ese material, como en la yegua, como en la vaca, como en la mujer, simplemente no tiene tamaño, muy pequeño,
no ocupa un lugar importante y por lo tanto no interfiere con la gestación. Ya al final de la gestación, en las últimas semanas de gestación, el feto ya puede crecer hasta el 70% de su peso final y eso produce entonces un efecto muy importante sobre la capacidad abdominal, ¿verdad? Y luego inmediatamente después del parto, ¿qué pasa? Viene el proceso de lactancia y el animal entonces empieza a depender de la glándula mamaria para la producción de máxima cantidad de leche y en ese caso nosotros tenemos que buscar cómo nosotros garantizamos la máxima producción de leche en los primeros días después del parto. Con la grasa. ¿Cómo hacemos? La reserva de grasa que debemos haber formado antes para poder. La condición corporal del animal al momento del parto. Vamos por ahí. El factor más importante que determina la reproducción postparto es la condición corporal al momento del parto. Mientras el animal esté al momento del parto en las mejores condiciones, se establece un proceso que se llama homeoresis. ¿Saben lo que es homeoresis? La homeoresis son los cambios metabólicos que sufre el animal ante una nueva situación fisiológica. Por ejemplo, después del parto se tiene que restablecer todo el sistema endocrino, todo el sistema metabólico, alrededor del metabolismo de los lípidos, y eso produce un balance energético positivo o negativo que va a afectar el eje hipotálamo, hipófisis y gónada. Por lo tanto, en cerdos, en equinos, en bovinos principalmente, si usted quiere tener una vaca preñada a los 60 días postparto, que es buena condición. Si usted se asoma a un lugar y ve mucho hueso, eso no promueve ningún tipo de reproducción. Incluso con las cerdas también. O sea, cerdas flacas al momento del parto, ¿cuántas cerdas pueden venir en cerdo a los 8 días después del defecto? Muy pocas, ¿verdad? ¿Sí trabajas con cerdo tú? Trabajé ese tiempo. ¿Y ahorita que trabajas con cerdo? ¿Estás locurable? Sí. Por lo que ven. Ok, adelante. Y fíjense bien qué pasa cuando nosotros, en base al conocimiento que se tiene sobre la nutrición de los aminoácidos, qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, bajamos un punto de proteína o bajamos 0.1% de metionina o 0.1% de lisina o 0.1% de arginina. ¿Cómo la disminución de ganancia de peso? Llegó la misma cambio. 8.5%, 6%, 14%, 4.5%. Fíjense cómo la lisina, disminución de 0.1% de lisina, te va a dar la ganancia de peso del 14%, ¿verdad? Y luego la conversión de alimentos también, más o menos te aumenta el 3% de consumo. Quiere decir entonces que el animal come más, produce menos, y eso como consecuencia entonces de limitaciones nutricionales. Lamentablemente, bueno, mira, yo creo que la única gente que producía la clonidina era la gente de Polar. ¿Ah? Purina era quien producía. Pero Polar fue el padre de la... Mira, en realidad, mucha gente que yo conozco que tiene cría de conejo en su casa para consumo, dicen que comprar la cerdarina, que es más barata, ¿no? ¿La qué? La cerdarina. Con la fibra. No, pues también le ponen le ponen algo de fibra, ¿no? Ahora, porque no se podría utilizar el alimento para pollo. Lo más costoso, realmente. Mira, Haciendo en Venezuela la gente. una cosa que yo he visto con los productores, que se alimentó de una forma u otra, es bueno que producen respuesta animal. Una de las enfermedades que afecta al conejo es la coccidiosis. Y en el caso del pollo, el alimento viene con coccidiotato, ¿no? Pero el nivel que viene a veces produce para los conejos. Por lo tanto, no puedo utilizar alimento del centro para el alimento de pollo. ¿Adelante? Y fíjense bien cuando la cantidad de fibra en la dieta es indispensable. En la izquierda decimos que no, los niveles de fibra son muy bajos.
A la derecha, la cantidad de fibra también es alto, no es aconsejable, pero sí hay una zona de confort, una zona neutra, donde la relación proteína-energía es la más adecuada, es el óptimo nivel nutricional y por lo tanto se mejora lo que es disminuir la mortalidad, aumentar la velocidad de crecimiento, aumenta el mejora el índice de conversión. De tal manera que en ese caso tenemos que pensar que ese 10 a 12% de fibra es lo más adecuado para lograr un efecto positivo en la animal. Creo que es la última, ¿no? Ok, aquí también entonces había si era alimento granulado o en forma de harina. Fíjense que en el alimento, los tres autores hablan de la presentación harina granulada, el primero y el segundo. Fíjense que en el caso de granulado el consumo es mayor, la ganancia de peso también es mayor y la conversión de alimentos también es mejor. Ya cuando el tercero hace hace un alimento en forma de pasta, en realidad se sale de los factores, aunque se mejora el índice de consumo, pero aquí se indica que la mejor forma de alimento es el alimento granulado. ¿Verdad? Y el manejo de alimentación, bueno, mira, más o menos uno tiene que, para determinar el índice de conversión, hay que ver entonces cuáles son los consumos de diferentes etapas de vida. En el que era de engorde de 4 onzas semana, el animal come aproximadamente un poquito más de 100 gramos diarios. El lactante, con su camada de 350 a 600, casi el triple, ¿verdad? El adulto en mantenimiento, 120 gramos. Sin embargo, que más o menos se hay que contar en el caso de criadores de 1 a 1.4 días por jaula de coneja madre. Y lo bueno con criadero establece una conversión de aproximadamente 3.8 a 1, que es la conversión del alimento granulado para comer. ¿Okay? Yo creo que tenemos todo, ¿verdad? Lo último. Ok. Sin embargo, bueno, y luego viene entonces la parte de nutrición de alimentación de mascotas, ¿no? En este caso, lo que se iba a incorporar como un breve 5 minutos.